Bueno, muy buenas tardes para todos quienes se conectan a este Facebook Live. Vamos a hablar hoy de el único tema del que se puede hablar, porque no hay muchas opciones de temas hoy, y es el tema de la pandemia. Y me parece bastante interesante ver la posición de lo que puede hacer la vida después de la cuarentena. Muchos nos estamos preguntando hoy qué va a pasar después de si es que algún día salimos de esto. Y creo que me parece muy valioso escuchar a personas que ya han pasado por esto. Y quisiera presentarles a Guillermo. Guillermo es estudiante de doctorado, es candidato a PhD de la Universidad de Donghua en Shanghai, en China, y nos va a contar un poco sobre cuál ha sido su experiencia allá en la República Popular China durante la pandemia y hoy que las cosas parecen volver a la normalidad. Guillermo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días desde acá, buenas noches allá en Colombia. Estimado concejal, muchas gracias por permitirme pues, compartir con ustedes un poquitico de la experiencia que hemos vivido acá en la República Popular. Sin tintes políticos, simplemente me interesa que podamos transmitir a las personas información que pueda ser útil en Colombia para que mantengan la calma y para que veamos cómo podemos salir de este, como lo has dicho muy bien, este tema que ahora está en todos los titulares del planeta. Y bueno, muchas gracias por permitirme participar. A ti, Guillermo, muchas gracias. Bueno, pues Guillermo, sería muy interesante escuchar cómo fue el tratamiento de la situación allá en la República Popular China. Digamos que hay mucha falsa información que rueda por ahí y hay muchas afirmaciones en cuanto a lo que, pues si bien sabemos es un régimen autoritario, eso no cabe duda, pero lo cierto es que lograron controlarlo, mientras que otros sistemas políticos que parecieran más capaces de atender este tipo de situaciones no lo han logrado. La situación tanto en Italia como en España, como en el Reino Unido y hoy en los Estados Unidos, donde aparecen la mayor cantidad de casos, pues es dramática y ni hablemos de lo que sucede aquí, que pues enfrentamos unas problemáticas distintas que de momento tienen que ver con el subregistro y con otras problemáticas sociales que se están sumando al problema de la pandemia. Pero por ejemplo, en la ciudad donde usted vive, Guillermo, ¿cómo se vivió la situación? Yo creo, tengo entendido que varias de las grandes ciudades chinas no cerraron del todo. ¿Cómo fue la situación allá en Shanghai? Bueno, Carlos, pues primero tengamos en cuenta que China como nación pues existe ya desde hace mucho tiempo. De hecho, ellos se enorgullecen de 4.000 años de historia y se ponen en evidencia en este tipo de crisis. Ellos han también, como nación, han aprendido a desarrollar sus propias estrategias y protocolos para enfrentar diversos problemas que han ido encontrando en su historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del riesgo de una guerra o el riesgos que puedan afectar a la población, pues resulta que el riesgo biológico es uno de ellos y ha existido desde hace mucho tiempo, primero que todo. El tema de la existencia de un coronavirus tipo neumonía que esté afectando a los ciudadanos no es algo que sea nuevo. De hecho, ya se había dado, digamos, ya habían habido crisis de este tipo, sencillamente que en este momento contamos con el Internet, tenemos mejores medios de comunicación y estamos mejor enterados. Entonces, bajo esa línea, ¿cuál es el protocolo? Es decir, yo percibí que una vez se dio este outbreak, aunque a nivel local los líderes trataron de darle un manejo más desde el punto de vista del orden público, el gobierno central se dio cuenta y detectó este problema y aplicó el protocolo. ¿Y cuál es el protocolo? La primera fase, la contención. Recuerda que una vez se dieron cuenta que el tema iba en serio, pues se aplicó el cierre de la región que iba a tener el mayor número de infecciones en la primera fase. Las demás ciudades, eso fue en la época del Año Nuevo chino, donde casualmente se tenía el mayor tráfico de ciudadanos de inmigración interna, que tú lo conoces muy bien, desde las ciudades grandes a las ciudades más pequeñas. Cuando se cierra esta ciudad de Wuhan,
De hecho, se reconoce una cierta demora, pero eso fue una demora de una semana, diría yo. Y se decreta este cierre y aunque se logró contener en gran medida el número de casos, ten en cuenta que el 95% de los casos quedaron confinados. Los demás que fueron a las ciudades grandes, digámoslo así, que lograron esparcir el virus, pero en términos de proporción fue mucho más pequeño. Entonces, la primera medida fue ese punto central. Ahora hagamos esa comparación con Colombia. Ten en cuenta que cuando se detecta el primer caso en Colombia, no se aplica ese candado de manera inmediata y como lo había manifestado anteriormente en alguna entrevista, el tiempo es crucial. Es decir, cada día que esperemos a que el trámite de surte efecto o tal cual, cuando me preguntas, oye, pero no hay una medida general para toda la nación. Entonces yo digo, oiga, pero en temas de epidemia, vos tienes que hacer el lockdown en la fuente principal y gradualmente vas cerrando en la medida en que se va expandiendo el virus. ¿Qué pasa? Al esperar el trámite y al tener el foco por donde entra el virus abierto, pues el virus sabe jugar con el tiempo y pues a la ausencia de protocolos, pues sencillamente ya, y cuando hay una capacidad de reacción tardía, pues pasa lo que está pasando con Italia y con España y que muy seguramente tendremos algunos casos bastante serios en Latinoamérica. Pues el caso en Colombia ya es bastante serio, Guillermo. Ahí estamos hoy por encima de los 700 casos, con unas tasas de subregistro que van a ser muy difíciles de calcular por ahora. Inclusive las máquinas se dañaron, solamente hay en este momento un laboratorio haciendo pruebas y la cantidad de pruebas que se han hecho son bajísimas. ¿Cómo operó, por ejemplo, allá en Shanghái el tema de asegurar que las personas sospechosas efectivamente fueran contagiadas? Usted me contaba el otro día, Guillermo, sobre su experiencia con la cuarentena. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre cómo fue? Claro que sí. Este outbreak a mí me coge en la ciudad de Shanghái, que es en donde resido. Recuerdo que mi novia había viajado a su pueblo en la provincia de Anhui y de hecho para ese entonces aún seguía activo el tráfico entre ciudades en la primera etapa. Cuando las personas quedan en sus casas en la época de Año Nuevo, ahí el gobierno aprovecha la oportunidad para decretar, digámoslo así, la eliminación de la movilidad. Pero no significaba que no se pudiera salir a comprar víveres, sino que sencillamente había una medida y se activaron el protocolo exige que en China lo que se llaman los comités vecinales tomen el control de las zonas residenciales. Y permítanme explicar eso. Comités vecinales del partido. Sí, del gobierno, si lo quieres entender así, pero pues veamos el ejemplo. En Colombia, cuando tú hablas del monitor de la clase, pues es alguien que es el preferido del profesor e incluso no lo respetan mucho. Aquí es lo opuesto. Cuando eres el monitor de la clase, creo que tú lo viste en tu experiencia cuando estuviste estudiando acá en China, y era que cuando te conviertes en el capitán de la clase, te conviertes en un interlocutor entre estos profesores y los estudiantes y te revistes de cierta autoridad. Ahora piénsalo aplicado a nivel nacional. Los comités vecinales automáticamente se activan y tal cual. Primer paso, cerrar las puertas secundarias y los posibles accesos a los conjuntos residenciales. Número 2, instalan carpas para registro y control, no solo de quién entra y quién sale, sino también para controlar, por ejemplo, los domicilios o los paquetes con encomiendas que se realizan. Y tal cual, se aplica al pie de la letra, es quién entra, quién sale, su número telefónico, quién es usted, y empiezan a hacer sondeo casa por casa, tomando las temperaturas y se vuelven tremendamente estrictos para ver si hay casos potenciales. Es decir, los mismos comités vecinales funcionan como apoyo tanto para la policía como para el cuerpo médico para detectar casos. Y yo pienso que ese es uno de las claves. Es decir, el hecho de que los comités vecinales le transmitan a la gente esa sensación, tenemos una emergencia, y la gente se ve automáticamente obligada
a obedecer, pero no obedecer desde el punto de vista de que obedezco porque la autoridad me regaña, sino obedezco porque tenemos que obedecer, o si no, se nos va a extender este problema, y si se nos extiende el problema, nos perdemos todos, porque la economía se reactivará más lentamente. Entonces, bajo esa lógica, pues yo percibía, mi experiencia personal fue que yo estaba solo en casa, me toca la puerta, un par de vecinos ya con su identificación de ser miembros del comité. Buenos días, ¿quién es usted? Toman nota, ¿le puedo tomar la temperatura? Sí, señora. Le recomendamos no salir sin tapabocas. Aquí la medida del tapabocas fue crucial, o sea, es decir... Es obligatoria, ¿no? Sí, claro. Para salir se aplicó de manera estricta y tal cual, y toman la temperatura, toman registro, número telefónico, y más importante también se aplicaron los controles, su pasaporte, a qué se dedica usted, y lo aplicaron a absolutamente todos los apartamentos para la identificación de casos potenciales, obviamente con el conjunto de recomendaciones. Y estamos hablando de una ciudad de casi 25 millones de habitantes. Claro, y con una población flotante muy grande. De hecho, es una de las más grandes del mundo. La gran mayoría de la población de acá, que labora acá, en época de Año Nuevo, se va a sus pueblos, y la ciudad queda, qué sé yo, con un 40% de la población por fuera, incluso más. Pero entonces estos comités vecinales del gobierno fueron puerta por puerta en una ciudad de 25 millones de habitantes, tomando la temperatura y controlando, y en últimas previniendo que el virus siguiera expandiéndose. Pareciera como si ese componente de la acción vecinal de esas células del gobierno, pues pareciera haber sido clave en el control de la epidemia también, más allá de las medidas de restricción de viajes entre ciudades. Pues es que es el mayor orgullo de la República Popular China, son sus bases de datos. Y Carlos, en este lugar la tecnología celular creo que va un paso adelante, no desde el punto de vista del entretenimiento y las aplicaciones y el uso económico, sino que el gobierno tiene muy claro que a través del celular pueden controlar mucho mejor este tipo de situaciones. Te doy un ejemplo. Tan pronto se da este outbreak, lo importante es detectar quién llega y quién está acá. Hay un momento fundamental, y es cuando termina el Año Nuevo chino, y es el momento de los ciudadanos de regresar. Ahí los asesores del gobierno determinan que es el momento de cerrar, de reducir la movilidad. Sin embargo, son conscientes que hay sectores estratégicos o sectores muy importantes que de alguna u otra manera las personas tienen que regresar. Entonces hay un procedimiento, hay un protocolo. Pero lo que más me sorprendió fue ya cuando mi novia regresa a Shanghai, llega con su maletín al conjunto residencial. Y las personas del comité que están a la entrada la ven entrar con maletín. Buenos días, ¿quién es usted? No, mire, yo soy tal persona, vivo en tal lado. Ah, bueno, permítanos informarle que usted queda en cuarentena. Le acompañan al apartamento, abren la puerta, bienvenida, hola, ¿cómo está? Bueno, le ponen un papel en la puerta, y resulta que la cuarentena es estricta, es decir, queda usted en su casa y que necesita ordenar un domicilio. Con mucho gusto, el domicilio llegará hasta la puerta del conjunto residencial, y alguien del comité, un delegado del comité que está apropiadamente protegido, recogerá ese domicilio, nos lo lleva al apartamento, y con mucho gusto, que necesitamos botar la basura. A las 6 de la tarde viene una persona que recogerá su basura y pues para apoyarle en su momento de cuarentena. Y lo más interesante era que mi novia, yo le preguntaba, bueno, ¿y no te parece, no te apetece salir un instante a tomar aire? No, porque tengo que obedecer. Pero venga, no se puede. Y me llamaba la atención es cómo estaba interiorizado ese propósito de no, yo tengo que hacer caso porque es un tema serio. Y permítame terminar, y esa cuarentena la vivimos encerrados en casa, literal. Incluso el comité vecinal era el que nos brindaba el soporte en cuanto a las actividades de podernos alimentar y poder, pues, sobrellevar esa cuarentena. Sin ser ustedes ni siquiera casos confirmados, simplemente no. Sospechosos por el viaje de... Importante, Carlos, recuerda que las empresas de telefonía celular no son privadas, son del Estado. Aunque se administran como empresas privadas, al ser estatales, se puede mantener control sobre los datos y los procedimientos, y el Estado puede disponer de esos datos si se requiere. En este caso, se utilizaron para proteger la población. ¿Cómo se decía? El QR code, ¿cómo se diría en español? ¿El código QR, quizá? Sí, código QR. Exacto. Cuando código regresamos... de hecho.
Cuando termina la cuarentena, nosotros vamos por nuestro certificado de que ya terminó la cuarentena. Entonces nos envían una versión digital con el sello rojo diciendo, mire, estas personas cumplieron su cuarentena. Pero eso no termina ahí. No termina en solo buena fe. Me pidieron mi celular, me dicen, por favor, escanee este código QR. Lo escaneas y te das cuenta que la célula que te hace un rastreo de en qué lugares has estado, pero no porque hayas activado el GPS, sino también porque registró a qué célula se conectó tu teléfono. Entonces, también era otro protocolo. Hoy día, la aplicación Alipay, que funciona para pagar y para muchas otras cosas, comprar tiquetes y todo, actualmente tiene una app en donde en el momento de entrar a un sitio público, tú abres la aplicación y la aplicación, dependiendo de la ruta que has tenido durante los últimos meses, te dice, eres una persona que representa o no representa riesgo, por ejemplo. Eso me parece muy interesante, Guillermo, y me parecería muy importante si nos puede explicar un poco más sobre cuál ha sido el papel de esos gigantes tecnológicos en medio de esta epidemia, porque yo he visto, pues, desde acá, algunas iniciativas como la de Baidu y esta que nos cuenta de Alipay, que aclaro pertenece al gigante Alibaba, para informar a las personas en tiempo real sobre los casos que aparecen. Es algo Correcto. así como están permanentemente esas bases de datos actualizadas y le informan a las personas en qué punto exacto hubo un contagio confirmado. ¿Es así? Tal cual. Vamos a atacar dos frentes, porque me interesa también mostrar que, como lo dices muy bien, hay futuro después de toda esta crisis. En este momento nosotros estamos en una etapa en donde ya los sectores entran en acción, pero no significa que entran a la vida normal tranquilos e irresponsablemente. Hace un par de días fui a un banco a hacer un procedimiento y me pidieron abrir el celular y me pidieron abrir una aplicación. No tenía ni idea. Y resulta, no sé si puedas ver o nuestros oyentes puedan ver esto. ¿Ves el color de ese QR code? A ver, sí, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Es el código verdecito, ¿no? Y ahí arriba está mi nombre, identificación y el color verde. Sí. Entonces, a partir de esa base de datos que te estoy hablando, te dice, esta persona es color verde, significa que no ha salido de la ciudad y no representa mayor riesgo. O no estaba dentro de las zonas de riesgo. Ahora examinemos, por ejemplo, el Baidu. Hablemos del Baidu, aunque como ya estamos terminando la zona de cuarentena, no creo que tengamos acceso directo. Ya no va a ser tan notorio el tema de casos infectados. A ver si lo puedo ver por acá. No, de hecho hay una aplicación que me permite ver la tranquilidad de si estamos en un punto en donde hay posible outbreak, pero según estoy viendo esto cambió. Pero les voy a contar la historia. Parece que sí lo podemos ver. Permítanme un segundo. Voy a tratar de mostrarles para que tengamos información de primera mano. Entonces te voy a mostrar esto. Pensemos en el Google Maps. Entonces, tú sabes que en China se utiliza el Baidu Maps, ¿no? Sí, así es. Para explicarle entonces, pues Google está censurado en China y hay un sucedáneo local que se llama Baidu, que es el equivalente a Google, al Google nuestro, y también tiene, por supuesto, nuestros de mapas. Y sorprendentemente es mucho más potente, ¿no? Y más veloz, a propósito. Entonces, en el caso de Baidu, por ejemplo, tú abres la aplicación de mapas y actualmente apareció, pues, actualmente quiero decir, en su momento, cuando se da este tema de la crisis, se le daba la información necesaria a la gente para que pudiera estar alejada de las zonas de posible foco de infección. Entonces, en el momento en que se detectaba un caso, no solo la persona era forzada a hospitalizarse, es decir, para estar bajo supervisión médica, sino que se le hacía toda la entrevista, ¿usted dónde estuvo? No, es que yo estuve en tal parque o en tal punto. Entonces, en el momento en que se detectaba un caso,
funcionó maravillosamente en la zona de cuarentena, porque el hecho de tener la zona de cuarentena no significa que todos estén infectados, pero hay que hacer todo lo posible para que dentro de la zona de cuarentena, quien esté infectado no resulte afectando a los que no están infectados. Entonces, la aplicación de mapas nos permitía saber en qué punto se detectó una infección y hace cuánto se detectó. De esa manera, las personas tratarían de evitar ese punto en caso de que quisieran tener precaución, en caso de que se vieran forzados a salir de sus casas. Correcto. ¿Me oyen bien? Sí, estamos escuchando perfectamente, Guillermo. Y bueno, ya de unos pocos días tengo entendido que se va a levantar el bloqueo de Wuhan. Ya se levantó. Pero Shanghái, pero Shanghái nunca ha estado completamente cerrada. El aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de Pudong sigue abierto, sigue recibiendo vuelos internacionales. La actividad en muchas oficinas nunca se detuvo. Hay muchas personas que siguieron trabajando durante estos meses, por lo menos en otras ciudades. Pareciera que si bien se cerraron los colegios, se cerraron las universidades y están en clases virtuales, una buena parte del aparato productivo no se detuvo. Y hoy, por ejemplo, ¿cómo se ve el asunto? Ya volvieron a abrir los parques, ¿qué ha pasado con los gimnasios? ¿Qué ha pasado con los restaurantes? ¿Está volviendo a darse una vida relativamente normal? Carlos, se cambiaron los papeles, sencillo como eso. En un momento determinado nadie quería saber de los chinos fueron víctimas de xenofobia en algunas ciudades europeas, en los Estados Unidos. Todo tenía que ver con China y ahora cambiaron los roles y es que el principal foco está fuera de China. Te informo, el aeropuerto de Pudong, de hecho, toda la República Popular quedó cerrada para ciudadanos extranjeros y a partir de, estamos a domingo, sí, durante la semana se decretó, los ciudadanos no nacionales no pueden entrar. Y en este momento lo que les interesa es mantener controlado cualquier caso importado. ¿Por qué se toma la decisión de cerrar? Sencillamente por lo que te decía. La base de datos arroja que la mayoría de casos son importados. Entonces, para evitar un nuevo incremento, pues lo que se hace es cerrar los puertos. ¿Cómo es la vida hoy día? Sí, tal cual. Shanghái nunca fue cerrado completamente. Es decir, las personas que no habían salido y que no representaban riesgo podían ir a comprar sus víveres. Más importante. En China, recuerda que el comercio electrónico está bastante desarrollado. De hecho, en un hogar promedio, el 80% de las compras se hacen por Taobao, que es la aplicación que se utiliza para comprar productos. Incluso los de primera necesidad. Necesitas comprar la leche, ya no vas al supermercado, la ordenas y te llega a la casa. Entonces, eso funcionó como un capital también que permitió sobrellevar el aislamiento. Las personas, al ser conscientes que no pueden salir, sabían que podían contar con estos medios electrónicos de compra. Entonces eso transmitía cierta tranquilidad. En alguna intervención dejé claro que una cosa es enfrentar los posibles infecciones y por otro lado es enfrentar la cadena de abastecimiento. Y eso en este lugar se tuvo muy claro. Es decir, para que la gente obedezca apropiadamente la cuarentena, pues hay que garantizarles que tengan los medios para abastecerse, alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, actualmente me llegó el anuncio del gimnasio que ya a partir de abril ya vuelven a trabajar y todos vuelven a trabajar, pero si sales vas a encontrar una ciudad llena de tapabocas y gente con mucho cuidado. Algunos amigos me han comentado que al ser extranjeros la gente se aleja de ellos porque asumen que vienen de Europa o cosas de ese tipo. Pero son casos menores, ¿no? Anecdóticos, realmente. Bueno, Guillermo, pues muy interesante. Creo que acá las preocupaciones son otras. Yo, por ejemplo, estaba revisando en varios de los protocolos de algunos hospitales chinos y de algunas provincias chinas el tratamiento que le han dado a la pandemia y me parece que el gobierno colombiano pues está cometiendo bastantes errores. Uno que me parece bastante grave tiene que ver con un aislamiento tardío, pero además con un aislamiento poco efectivo. Usted nos contaba hace unos minutos para las personas que se acaban de conectar, pues que básicamente una vez se tenía sospecha de un caso, pues el mismo comité vecinal se encargaba de asegurar que esa persona, que ese posible contagiado,
no iba a tener posibilidad de salir de su casa y de repartir el virus. Acá ni siquiera los pacientes confirmados están bajo una supervisión así estricta. Es increíble que pues ya pasamos los 700 casos en Colombia y no todos están recibiendo tratamiento médico en una institución hospitalaria. Simplemente se les envía a la casa, mientras que lo que dicen los protocolos chinos es que todos los pacientes deben ser hospitalizados, todos los confirmados deben hospitalizarse, cosa que no es muy complicado en los asintomáticos. Digamos que estas instalaciones temporales, por ejemplo, pues una persona asintomática lo único que necesita es quedarse viendo Netflix, pero bajo la supervisión de un personal médico que además garantice que no va a contagiar a otros. ¿Cómo cree usted, Guillermo, que un país como el nuestro, con tantas falencias y demás, va a poder asumir esa vida después de la cuarentena? Nosotros ahorita estamos en una incertidumbre total porque en teoría acá en Bogotá sí está absolutamente todo cerrado. Están cerrados no solamente los gimnasios, sino pues básicamente lo único que está abierto son los supermercados, las farmacias y no mucho más. Ah, bueno, y los call centers, que eso sí, Iván Duque, pero no hay restaurantes abiertos, no hay, pues hace ya semanas que no hay cines, no hay espectáculos públicos, no hay aglomeraciones, no hay, pues solamente pueden salir las personas a pasear el perro durante 20 minutos. Pareciera que sin estas herramientas tecnológicas y sobre todo sin que el Estado tenga los datos, tenga la información para efectivamente corroborar que los ciudadanos están cumpliendo con la cuarentena, pues va a ser muy difícil volver a tener una vida relativamente normal, porque el virus va a seguir viviendo ahí. ¿Usted qué opina de esa escasez de datos que tiene el gobierno colombiano para hacer este tipo de controles? Pues yo quisiera tomar una postura crítica al respecto. Yo siento que Colombia ante este tipo de crisis y situaciones tiende a llegar tarde y mal. Empezamos desde el mismísimo inicio de la cuarentena, ¿no? Desde el mismísimo inicio de la cuarentena nuestros países tomaron las medidas, digámoslo así, de evacuar a las personas de la zona de cuarentena y nosotros lo logramos con un gran show, pero tarde. ¿Y qué denota eso? Ausencia de protocolo. Es decir, como te decía al comienzo de nuestro diálogo, y para quienes se conectan, cuando surge un riesgo biológico o un riesgo de cualquier tipo que pueda afectar a la población, se deben activar unos protocolos que se supone están previamente diseñados. Yo pareciera o percibo que nuestros políticos o nuestros dirigentes, al parecer, no se tomaron en serio la tarea de instruirse o enterarse del desarrollo de este tipo de protocolos. ¿Y a qué me refiero? Se detecta un outbreak en China, posibilidades de que llegue a Colombia, tanto por ciento. ¿Cómo lo vamos a manejar? De esta manera. ¿Por dónde puede entrar? Por este lado. Entonces, las reacciones tardías para una situación de estas características, pues tú sabes que eso causa un efecto tremendo. Por otro lado, yo siento que los políticos, y no solo aplica para Colombia, yo siento que en varios de los países de Latinoamérica, a veces se les olvida priorizar o se les olvida ver los beneficios de una reacción temprana, como se dice en administración. Lo que no se mide no se controla. Al no medir, o sea, al esconder el problema o al esconder la ausencia de infraestructura con medidas que tratan como de veamos a ver cómo sobrellevamos la situación, no van a esconder el problema, no se puso, o sea, se ha puesto en evidencia el caso de México, se ha puesto en evidencia el caso de Brasil, en donde los dirigentes pues al comienzo toman una postura y luego tienen que echarse para atrás, ¿no? Entonces, número uno, o aprendemos, porque entre menos seriedad tengamos frente al manejo de esta crisis, pues sencillamente se va a extender y el virus no mide clases sociales o como diría algún dirigente, el virus no es que afecte menos a cierta nacionalidad porque tienen mejores defensas, porque comieron agua sucia cuando niños o que fueron expuestos a condiciones más crudas. No, o sea,
Afortunadamente para la humanidad, este virus no es letal al porcentaje que lo podría ser una crisis de ébola, por ejemplo, pero no significa que el ser portador no te convierta en un potencial causante de algo más grave en personas más vulnerables. Entonces, aquí hay un tema de aprendizaje, pero me preocupa es que este aprendizaje pareciera que está liderado desde ciertos liderazgos locales, pero no. El tema de la voz cantante resulta un poco confuso. En el caso del gobierno central de Colombia, yo veo que las reacciones quizá no sé si estaban bien preparadas o no estaban bien preparadas, pero yo las siento un poco tardías y un poco como que estamos aprendiendo sobre la marcha y resulta que la ausencia de protocolo no perdona, la ausencia de preparación no perdona. Y en este caso lo es. Un año de aprendizaje titulaba la revista Semana hace un tiempo acerca de Iván Duque y efectivamente pareciera como si estuviera aprendiendo con una situación tan grave como esta. Guillermo, ya para cerrar, nos hacen algunas preguntas acá por favor. En los comentarios y quisiera invitar a las personas que nos ven rápidamente si tienen alguna pregunta para resolverla y pues ir cerrando este espacio que me parece muy interesante. Nos pregunta Juan Camilo Aponte, ¿cómo sobrellevará China este problema hacia el mediano plazo hasta que teóricamente haya una cura? Año y medio, 2 años. Bueno, una cosa es que hace ya bastante tiempo, creo que son como unos 15 años del SARS, más o menos. 2003. Tengo entendido que aún no hay una vacuna o una cura para el SARS. Sigue siendo una amenaza. Pareciera difícil que en un tiempo relativamente corto aparezca una vacuna, pero ¿cómo cree usted, Guillermo, que allá la República Popular China va a sobrellevar esto a mediano y largo plazo? Bueno, un saludo a Juan Camilo y muchas gracias por la pregunta. A mediano plazo, como le has dicho muy bien, tenemos que usar el ejemplo de los previos casos de coronavirus. Piensa no solo en el SARS, sino en el caso de Medio Oriente, que se da en Egipto, ¿no? El MERS. No hay vacuna. El MERS, correcto. No estamos hablando de una vacuna, es decir, la vacuna nos permite, la vacuna es como ese milagro que necesitan nuestros corazones para saber que podemos salir de cuarentena y nos podemos infectar tranquilamente. Pero a mediano plazo, la clave es, si hay una medición correcta, es decir, hablemos de cualquiera de los virus de la historia que ya han sido superados. En algunos casos han sido superados a través de vacunas, pero en otros casos el tema de aislamiento y medidas de prevención llega a un punto en que los casos detectables pueden ser controlados por el sistema actual de salud. Y al mediano y a largo plazo, tal cual como aparece en el MERS, es decir, recuerden la Expo 2010 de Shanghai, en donde creo que el concejal Carrillo estuvo presente, ¿no? Y fue una de las aglomeraciones. ¿Cuántos millones de habitantes cuántos millones de visitantes logró tener Shanghai durante la Expo 2010? 70 millones de visitantes. ¿Y estás enterado de algún caso de SARS que hubiera salido a través de esa gran aglomeración? Que yo sepa. Entonces, les digo a todos, el punto de las precauciones es poder salir de esto lo más rápido posible. A menos precauciones se van a demorar más, a más precauciones se van a demorar menos, pero al final hay crisis, claro que la hay. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta por acá? Nos pregunta Mauro Linares, ¿qué opinan de la veracidad del número de contagiados reportados? No sé si Mauro Linares se refiere al caso de la China o al caso colombiano. Yo voy a hablar un segundo sobre el caso colombiano. Acá hay un problema enorme de subregistro, y cuando digo enorme, es enorme. Mientras que países como Kuwait, por ejemplo, que pues es un emirato de 4 millones de habitantes, realiza sin problema a lo largo de un mes 100,000 pruebas, pues en Colombia estamos procesando alrededor de unas 600 diarias. Esto es muy bajo. No hay laboratorios en este momento operando por fuera de Bogotá. La manera en que las personas pueden acceder a las pruebas pues es muy compleja. Básicamente alguien tiene que tener pues a la mamá con un caso confirmado de coronavirus en otro país para que le hagan la prueba. Hay mucha demora en la toma de las muestras.
hay demora en el procesamiento de las muestras, hay errores en el procesamiento de estas muestras y además también hay que aclarar que estas pruebas tienen una tasa bastante alta de falsos negativos. Incluso la primera persona que murió en Colombia, que fue el taxista de Cartagena, nunca fue diagnosticado. A él las pruebas le salieron negativas. Y no solamente, pues, infectó a su familia, sino que finalmente, pues, lamentablemente murió. Entonces, tenemos un problema muy serio de subregistro y a pesar de ese subregistro nos acercamos rápidamente a los 1.000 casos. Ya pasamos de los 700 y la cifra se está duplicando casi que, pues, cada 2 días. No sé, Guillermo, ¿usted qué opina del tema de los contagios en la China? Sabemos que es un gobierno autoritario, un gobierno que históricamente ha sido criticado por la veracidad en algunas de sus cifras. No sé usted qué opina. Pues, doctor Carrillo, en casos de crisis, de una crisis de este talante, cuando tienes el internet a la mano donde puedes verificar datos, esconder datos se hace mucho más difícil. Pero pues ese tema lo discutiremos en otro Facebook Live. Pero vámonos al punto importante. Ocultar cifras, es decir, tratar de mostrar una crisis menor no resuelve el problema, simplemente lo hace invisible, pero a la hora de la verdad los efectos van a ser notorios sí o sí, y más en esta época en donde tenemos redes sociales y tenemos medios de comunicación mucho más independientes. A Mauro, un saludo desde Shanghai y respecto a la pregunta. En estadística, nosotros no podemos asumir nunca que los casos confirmados representan el total de casos. Es decir, los casos confirmados se llaman eso, casos confirmados. Nos permiten leer una tendencia, si sube, si baja, si se mantiene estable, pero nunca nos da certeza sobre el total de datos, porque de hecho técnicamente no se puede, incluso hay un margen de error. El problema es que tengo entendido que se descompuso la máquina de pruebas, cosa que me parece curioso que se descomponga una máquina de pruebas, lo que denotaría que al parecer a alguien se le olvidó que tocaba comprar muchas máquinas de pruebas. Quizá lo compraron, lo dedicaron para comprar otras cosas, pero tengo un caso puntual. Tengo una amiga, una gran amiga, que su padre falleció recientemente en esta crisis y falleció de un tema respiratorio. Mi amiga me contaba que no le hicieron pruebas si el coronavirus fue causante de su fallecimiento. Entonces, ¿qué nos hace saber si ese deceso está ligado o no ligado a esta epidemia? Y ahí lo que puedo decir es, no, aunque se puedan ocultar números, no se pueden ocultar tendencias. Creo que lo habíamos dialogado en el pasado, Carlos. Y es sí, que el número de contagiados se debe leer es como una tendencia, más no como un número concreto. Seguramente tenemos muchísimos más casos. Ahora, hay que asegurarse que el tema de las pruebas no se pueda convertir en un obstáculo, que en realidad no estamos midiendo número de contagiados, sino estamos midiendo número de pruebas disponibles, que eso también nos puede causar un problema y un sesgo estadístico. Por último, no falta el oportunismo, pero yo pienso que no es un tema de Colombia solo. Yo en algunas redes sociales y en algunos, no sé si de estas plataformas de intercambio empezaron a aparecer pruebas rápidas de coronavirus. O sea, una cosa es que algunas compañías chinas desarrollaron pruebas rápidas de coronavirus, pero esas son pruebas rápidas que se utilizan, ni siquiera han sido aprobadas ya por los organismos grandes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver en las redes sociales gente ofreciendo pruebas de coronavirus, empezamos a causar problemas y causamos ruido al sistema. Y no falta algún líder desesperado que necesite comprar pruebas y resulta comprando pruebas que dan un alto nivel de falsos negativos. Entonces, en ese caso, sí, pienso que el número nos puede servir siempre y cuando podamos confiar en el Estado y ojalá, por Dios, podamos hacerlo en el sentido en que están utilizando protocolos serios para el diagnóstico de pacientes con COVID-19. Tenemos otra pregunta, ¿dónde estabas? Me fue por acá para arriba, de Fabián Castañeda. Fabián Castañeda, que más que una pregunta es un comentario, dice, al lado de una crítica se tiene que poner una propuesta. Usted critica por criticar, felicite a la Universidad del Rosario que aperturó un centro de pruebas. Pues felicitaciones a la Universidad del Rosario, creo que no solamente la Universidad del Rosario, sino hay varios laboratorios que tendrían en Colombia la capacidad de procesar esas pruebas, pero pues sí, yo no critico por criticar, yo creo que el gobierno colombiano se ha equivocado
me parece que el presidente Iván Duque pues no manda, tiene jefes, y empecemos por Bruce McMaster, que es, pues esto es un gobierno gremial que obedece a los intereses de los cacaos, y queda bastante claro, por ejemplo, en el hecho de que en el decreto se hayan hecho las excepciones que se hicieron a los call centers. No tiene ningún sentido mantener un montón de oficinas abiertas para atender clientes de otros países, como es la mayoría del trabajo de los call centers. Los call centers que tienen que estar abiertos pues son los de los bancos, los del 123 y los de cosas que sean realmente indispensables y que no puedan parar. Entonces, le contesto a nuestro estimado Fabián Castañeda. Pero, Carlos, la crítica, pues, es algo indispensable más en la posición de un funcionario, como es mi caso, que se dedica a hacer control político. Pero, Carlos, permítame. Dígame, Guillermo, lo escucho. A Fabián, un saludo. Le cuento a Fabián que Carlos y yo somos de orillas ideológicas bastante diferentes, pero algo puedo estar de acuerdo con Carlos y es su deber como concejal es ese, es encontrar en dónde están las fallas y en dónde están cometiéndose errores. Y si no tuviéramos, o sea, si estuviéramos rodeados de un comité de aplausos, usted se imagina cómo estaríamos manejando esa crisis. Si alguien no hubiera llamado la atención por las declaraciones del Ministerio del Interior respecto a cómo se debía esperar 2 semanas para implantar la cuarentena, o si los medios de comunicación no hubieran hecho control. Entonces, pues, un enorme abrazo a Fabián. Y claro, la idea de la crítica es encontrar soluciones, y cuando estamos dialogando acá con el ejemplo de la República Popular, no es jugar a escupir sobre la propia casa, lo contrario, es, oigan, pues yo les cuento esta experiencia para que pues empecemos a dialogar y a reflexionar en dónde están los puntos a favor y en contra. Y a Carlos, pues es que ese es su deber, es decir, yo no hallaría a un concejal que no critique porque se convertiría en un clientelista. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que ahí sí, no sé. Guillermo, lamentablemente un buen sector de la población en Colombia ha desarrollado una tendencia que es bastante curiosa, y es creer que está mal criticar, que está mal señalar las cosas que están, pues como si por el hecho de no señalarlas se fueran a arreglar. Es un poco esa idea de barrer debajo del tapete y de esconder los problemas pensando que se van a arreglar solos. Y pues bueno, eso ya es otra discusión. Nos pregunta Iván Darío, ¿China sigue recibiendo extranjeros de España, Estados Unidos e Italia? Pues ya Guillermo nos contestó que está cerrada la entrada de no nacionales a la China. Fueron revocadas las visas, o sea, revocadas, ¿cómo se diría? Suspendidas las visas de nacionales extranjeros que no hayan entrado a China, o sea, que se encuentren fuera de China. Esas visas perdieron vigencia hasta nueva orden. Que tendrá sí o sí que levantarse muy pronto, porque igual China es un país que pues hace negocios con todo el mundo y que necesita que los extranjeros vuelvan. Me imagino que harán unos controles bastante serios. Carlos, pero para 2010, 2008 esa aseveración es absoluta. Necesita, pero ten en cuenta que estamos hablando de 1.300.000 millones de habitantes con una clase media que se ha desarrollado bastante bien y que ya vivió la experiencia del coronavirus. Y la famosa prioridad o mercado o bienestar, los chinos tomaron la decisión que prefieren sacrificar un momento su aparato económico para darle prioridad al bienestar. Curioso que sea ese de una de las potencias económicas más poderosas del mundo, ¿no? Incluso me parece interesante eso. Nos pregunta Eduardo Restrepo Marín, en la actualidad, ¿dónde podemos confirmar dónde hay casos en coronavirus en Bogotá? Lo pregunto por el tema, ¿dónde podemos evitar ir? Yo personalmente no he visto una app similar a lo que ofrecía Baidu. Pero Carlos, ¿el presidente no acabó de hablar al respecto? No. Tengo entendido que Mintic lanzó una aplicación. ¿Puedes confirmar? Hay una aplicación, pero no tiene datos georreferenciados de dónde están los casos, hasta donde yo he visto. O sea, la aplicación no ofrece esa información, y creo yo que sería muy importante. Yo vi al alcalde de Medellín hace un par de días mostrando un mapa en donde aparecían los casos, pero en Bogotá no lo hemos visto.
habrá que hacer el llamado. En la página web de Mintic aparece el tema sobre la aplicación de transparencia y información pública. Tengo entendido que desarrollaron una aplicación porque el presidente tuvo una locución recientemente, aunque no la pude ver porque estábamos preparando nuestro diálogo en este momento. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir cerrando por hoy. Muy valiosa su experiencia, Guillermo. Creo que esperemos que muy pronto acá en Colombia también podamos superar esa cuarentena y volver a tener una vida relativamente normal, aunque creo yo, y esta pues es una opinión personal, esto tendrá que traernos unas reflexiones profundas sobre la manera en que consumimos, sobre lo que hemos decidido ser como especie, sobre la manera en que producimos, y seguramente habrá unos cambios que de aquí en adelante pues tendremos que acostumbrarnos a vivir con ellos. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos los que... Me gustaría hacer un comentario final. Vale, para concluir. Y es, en Colombia estamos acostumbrados a ser bastante folclóricos y el ego nos gana, ¿no? Nos gusta decir, usted no sabe quién soy yo tengo buenas defensas, a mí no me va a pasar nada. Recuerden que en Italia ese tipo de pensamiento fue lo que causó una subida tremenda en los casos. En el caso de España hubo casos similares. Y en el caso de Sudamérica, si no somos serios, probablemente tengamos temas delicados. Por más que critiquemos a los líderes, que sabemos que tienen 10.000 defectos, y que aunque haya medios de comunicación que les encante hacer portadas en donde reflejen una postura heroica, donde en realidad ha habido improvisación, la responsabilidad recae sobre los ciudadanos, irremediablemente. Es decir, por más que sean las políticas perfectas en el papel, si los ciudadanos no nos tomamos en serio el tema, sencillamente salir del outbreak nos vamos a demorar mucho más. No significa que vaya a ser el fin del mundo, vamos a salir, pero pues a mayor seriedad, menos tiempo. Y pues yo creo que todos, en Colombia es un país con una economía muy vulnerable, pero yo siento que en este caso duele, frustra, pero nos toca poner nuestro grano de arena. Si no, nos vamos a demorar en salir de esa crisis. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y un saludo muy especial para todos los que nos acompañaron en este Facebook Live. Esperemos que sigamos haciendo más desde esta nueva tendencia del Polo Democrático, Despertemos. Y bueno, muchas gracias, Guillermo. Un saludo para todos. Un saludo.